recién presentaron, mi nombre es Gustavo Zamora, soy asesor de la Regional Río Segundo de APRESID y voy a ser moderador de esta charla. Voy a presentar al ingeniero agrónomo Nahuel Peralta, ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional del Mar del Plata. Fue investigador en CONICET y docente en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional del Mar del Plata. Actualmente desempeña el cargo gerente ejecutivo de maíz para la región de Cono Sur en desarrollo del mercado de Bayer Crop Science. Es docente invitado en curso de posgrado de Agricultura Digital, director y asesor de tesis de grado y posgrado y tiene diversas publicaciones nacionales e internacionales. Bueno, sin más, Nahuel, te doy el paso. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por la presentación. Simplemente mencionar que para mí es un placer estar participando en esta nueva edición del Congreso de APRESID. Primero quisiera agradecer formalmente a todos los organizadores del evento y felicitarlos por la convocatoria, como así también agradecer al equipo de Regional Marketing de Bayer por invitarme a ser panelista de esta presentación. Básicamente, con la siguiente charla queremos trabajar o atacar dos grandes objetivos. Uno de ellos es presentarles al programa de Nitrógeno Smart, el cual básicamente es una recomendación agronómica digital integrada que trabaja con mucho foco en seleccionar el germoplasma para cada lote y acompañarlo con prácticas agronómicas para que cada genética maximice su rendimiento. Y el segundo gran objetivo es compartirles con todos ustedes la experiencia de muchos usuarios, es decir, de muchos productores que estuvieron aplicando este paquete tecnológico. Disculpen fallas de logística. Entonces, ya para comenzar con la presentación del equipo de desarrollo, cada vez que pensamos en un producto, lo que hacemos siempre es tener mucho foco en el concepto de brechas de rendimiento y cómo reducimos esas brechas de rendimiento. A modo de ejemplo, y para entender este concepto, lo que ven ahí son 3 barras. La barra a su derecha lo que muestra es el rendimiento potencialmente alcanzable por parte de los productores en condiciones de secano sin limitaciones de manejo. Para que tengan una idea, ese valor es aproximadamente de 11 toneladas, que es un dato que se obtiene con modelos de simulación. Después la barra roja lo que indica básicamente es el rendimiento cosechado, es decir, el rendimiento real que hoy los productores están obteniendo en Argentina, que son datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que es alrededor de 7.2, 7.3 toneladas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una brecha de rendimiento de aproximadamente un 35% entre el alcanzable y el real. Y esa brecha la podemos disminuir haciendo un óptimo manejo agronómico de cada uno de los lotes. Y a modo de ejemplo, la otra barra, que está hacia la izquierda, está asociada a un concepto de generar recomendaciones con foco en sistema. Estos son datos generados de varias campañas, o distintas redes de ensayo en microparcela, ensayos en franja o ensayos a escala de lote, que lo que demuestran que podemos reducir significativamente esa brecha de rendimiento, aunque todavía hay mucho trabajo para seguir haciendo. Y asociado un poco a estos años de investigación, lo que se pudo hacer es cuantificar con un valor, una métrica específica, cada uno de los factores que impactan en esta brecha de rendimiento y que nosotros agronómicamente la podemos trabajar. A modo de ejemplo, lo que es el ambiente explica entre un 45 y un 70% de la variación del rendimiento. Es decir, es el principal factor que afecta el rendimiento del cultivo en cada lote. ¿Qué quiere decir esto? Que previo a pensar en una tecnología de insumo, hay que conocer bien ese ambiente, ese rendimiento objetivo, porque en base a ese rendimiento empezamos a tomar decisiones, y verdaderamente muchas decisiones. Un segundo factor es la densidad de planta,
la cual explica aproximadamente entre un 10 a un 20% esta brecha. Después le sigue el factor nitrógeno, el cual explica entre un 5 a un 20%, y después seguido de algunos factores que están más asociados a protección de cultivos, como es insectos y fungicidas, que aproximadamente explica entre un 5 a un 7%. Básicamente lo que vamos a estar trabajando en esta presentación es con los pilares de ambiente, de prácticas agronómicas con foco en densidad y nitrógeno. Lo que hacemos es básicamente también ir, a medida que vamos generando información, es ir entendiendo qué información necesita el mercado, es decir, cuál es la información que más demandan los productores argentinos para mejorar su lote de maíz. Déjenme compartirles algunos resultados de algunas encuestas, donde lo que indican es que la mayor información que hoy demandan es foco en fertilización, específicamente en nitrógeno. El segundo factor es densidad de plantas con foco en densidad variable. Y el tercer factor es el híbrido y la genética asociado a cómo seleccionar la mejor genética o la que más se adapta a cada lote. Entonces, básicamente lo que vamos a atacar en esta presentación, lo vamos a trabajar, son esos factores. El primer factor, ambiente. ¿Cómo entendemos al ambiente? ¿Cómo lo estudiamos? Partimos primero de escalas más regionales, donde trabajamos con datos históricos de redes de ensayo, como así también con modelos de simulación, los cuales básicamente nos permiten trabajar con 30 años de datos históricos asociados principalmente a clima, entender un poco la interacción entre clima y suelo, y generar modelos probabilísticos de rendimiento para cada lote. Y después cuando nos movemos ya a una escala de mayor granulometría, es decir, empezamos a trabajar sitio específico o ambiente intralote, trabajamos principalmente con lo que ya todos conocen, principalmente imágenes satelitales históricas, sensores físicos de suelo, muestreos de suelo, etc. Y acumulación de capas. Entonces la idea es movernos de aproximaciones descriptivas para pasar ya más a aproximaciones predictivas. Con el pilar de germoplasma, ¿cómo hacemos para seleccionar la mejor genética para el lote? Tenemos un programa de desarrollo muy robusto de muchos años, donde básicamente se trabaja con distintas redes de ensayo, con un N muy grande que van de ensayo microparcela a escala de franja o a escala de lote. Y los primeros años del programa de desarrollo tenemos mucho foco en trabajar en condiciones controladas de microparcela, donde hay mejoramiento genético y se empieza a seleccionar los híbridos con mayor potencial de rendimiento. Para después, la última etapa del desarrollo de producto, se empieza a trabajar ya en ensayo en franja, bajo condiciones del productor. ¿Qué significa condiciones del productor? Básicamente es testear estos productos con el manejo que hace el productor en cada uno de sus lotes, asociado a la fecha de siembra, con la maquinaria que siembra el productor, con la densidad, con el manejo o con el programa de fertilización, etc. Porque esto básicamente lo que nos permite es cuantificar cuál va a ser el valor del producto en el mercado. Y para que tengan una idea, desde que se empieza un programa de desarrollo, es decir, desde que se empieza a trabajar en un híbrido hasta que está en la calle, hasta que está comercial, son entre 7 a 10 años. Fíjense que hay realmente mucha info atrás de un híbrido para trabajar después en posicionamiento de producto. Y en el último año, básicamente lo que hacemos en el equipo de desarrollo, es lo que ven ahí, una red de ensayo con más de 250 localidades por año, que esto lo que nos permite básicamente es capturar todos los ambientes, la mayoría de los ambientes que tenemos en nuestros lotes, que van, por ejemplo, de 4.000 kilos a 16.000 kilos. Y podemos testear o cuantificar la interacción que hay en cada uno de los germoplasmas a través de esos ambientes. Ir entendiendo cuál es la performance de cada híbrido en cada ambiente y a su vez con mucho foco en estabilidad. Y a su vez, tenemos también bastante foco en hacer una caracterización exhaustiva en lo que respecta principalmente a caracteres agronómicos, es decir, cuantificar cuál es la probabilidad de vuelco quebrado que tiene, por ejemplo, cada uno de los materiales en cada ambiente a través de las distintas regiones. Como así también
entender el perfil sanitario o la tolerancia que tiene cada uno de los materiales a las principales enfermedades que tenemos en Argentina, principalmente mal de Río Cuarto, roya y tizón. Es decir, con todo este cúmulo de info, lo que hacemos es trabajar en posicionamiento de cada híbrido y seleccionar el mejor híbrido para cada lote. Y a su vez, en los últimos años, hemos tenido mucho foco en el concepto de prácticas agronómicas, que se basa básicamente en acompañar a esa genética con recomendaciones agronómicas para que cada germoplasma exprese su potencial genético. ¿Y por qué trabajamos con tanto foco en densidad de nitrógeno? Porque básicamente cada híbrido tiene una respuesta única a densidad y a nitrógeno a través de los distintos ambientes de productividad, que es básicamente lo que ustedes pueden observar en esa gráfica. Si nos paramos en ambientes de menos de 7 toneladas, fíjense, hay distintas curvas, son híbridos comerciales independientemente del nombre. Fíjense cómo cambian las curvas de densidad y de nitrógeno de cada híbrido. Y si hacemos el mismo ejercicio, nos vamos a ambientes de 11 toneladas, es decir, ambientes con más recursos, también fíjense cómo cambian esas curvas de densidad y nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que cada híbrido necesita una recomendación agronómica específica para, nuevamente, densidad y nitrógeno. ¿Por qué hacemos tanto foco en lo que es nitrógeno? Porque básicamente cada híbrido captura de distinta manera o absorbe de distinta manera este nutriente. Si a modo de ejemplo nos paramos en un ambiente de 300 kilos de N disponible, ¿sí?, asociado a lo que es suelo más fertilizante. Fíjense que un híbrido tiene una capacidad de absorber o de capturar ese nitrógeno aproximadamente de 160 kilos de N, mientras que otro absorbe aproximadamente 180, 185 kilos de N. ¿Qué quiere decir esto? Que cada híbrido tiene distinta eficiencia de recuperación o de captura de ese nutriente. Entonces es clave en los modelos de diagnóstico o en los modelos de recomendación empezar a setear el efecto híbrido. ¿Cómo funcionan básicamente las recomendaciones de densidad de nitrógeno para el portfolio comercial de DECAL? Podemos ver estas dos gráficas. La gráfica de la derecha lo que muestra es las recomendaciones de densidad para cada híbrido a través de los distintos ambientes. En el eje X lo que ves es el ambiente de productividad, en el eje Y es la recomendación de densidad. Entonces, a modo de ejemplo, si nosotros nos paramos en un ambiente de 7 toneladas, es decir, en un lote, entre el híbrido que más requiere densidad al que menos requiere para maximizar productividad, hay un delta de 15.000 plantas. Si nos movemos a un ambiente de mayor productividad, por ejemplo de 15 toneladas, ese delta es de aproximadamente 25.000 plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente cada híbrido utiliza de distinta manera los recursos, y una manera de capturarlo es ajustando densidad por ambiente y por híbrido. Podemos a su vez hacer el mismo ejercicio con lo que es nitrógeno, que básicamente es el gráfico a su izquierda. Si nos paramos en un ambiente de 7 toneladas, entre el híbrido que más requiere nitrógeno al que menos requiere para maximizar productividad hay un delta de 35 kilos. Y si nos vamos a un ambiente de alta productividad, ese delta es de 30 kilos de N. Entonces, claramente esto nos quiere decir que para ser más eficiente tenemos que empezar a trabajar en recomendaciones hidroespecífico, porque si nosotros trabajamos con una curva genérica de recomendación de nitrógeno, claramente en algún material y en algún ambiente vamos a estar subaplicando o sobreaplicando nitrógeno. Déjenme mencionarles que, porque veo que están sacando fotos, todas estas recomendaciones las tienen en una app que se llama Cultivo App, que básicamente es un recomendador agronómico y digital de libre acceso, que ustedes pueden entrar y tienen todas estas recomendaciones, obviamente de una manera más sencilla y no todas estas curvas. Así que las pueden entrar y navegar y trabajarlas para aplicarlas en cada uno de sus lotes. Siguiendo con el pilar de nitrógeno y cómo hemos ido o queremos ir evolucionando. Y acá entra a jugar el programa
de Nitrógeno Smart, que es por ahí el centro de esta presentación. ¿Cómo podemos explicar o entender el concepto de este programa? Creo que lo podemos explicar con la curva o con el gráfico a la derecha, que básicamente lo que muestra este gráfico es la curva de absorción de nitrógeno por parte de la planta o del cultivo de maíz. ¿Qué nos dice esta curva? Que básicamente el cultivo de maíz entre B6 a B8 recién absorbió un 20% del nitrógeno total. Dicho de otra manera, después de este momento, después de B8, la planta media absorbe un 80% del nitrógeno total. 100% es madurez. Entonces, nosotros nos tenemos que asegurar que haya nitrógeno en ese momento crítico de la curva de absorción, que va más o menos desde B6, B7 a B14, que es casi lineal. Entonces, básicamente lo que nos dice el cultivo de maíz, denme de comer, ¿sí? denme nitrógeno disponible. ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces en algunas regiones de nuestro país, como así también en otras partes del mundo? En muchos lotes se tiende a aplicar una única dosis a la siembra o en los primeros momentos fenológicos. Y fíjense que desde la siembra hasta B6, B7 hay casi 50 a 55 días, de acuerdo a qué híbrido o fecha de siembra. Entonces, esa molécula de nitrógeno, no hay una demanda genuina por parte del cultivo de maíz, y al ser una molécula muy inestable desde el punto de vista espacial y temporal, hay altas chances de que se pierda, así que no sea utilizado por el cultivo. Entonces, lo que hace este tipo de aproximaciones, básicamente el programa Nitrógeno Smart, es ir censando al lote, a cada ambiente dentro del lote, hacer un diagnóstico y se transforma ese diagnóstico en una recomendación. ¿Cuáles son los dos grandes impactos? Obviamente, uno es, al aplicar un poco más tarde, permite sincronizar oferta y demanda y mejora la eficiencia de recuperación, pero el impacto más grande es que al ir monitoreando cómo viene ese ambiente en esos 50 a 55 días, permite reajustar la dosis de nitrógeno comparado con una aplicación a la siembra o una aplicación total a la siembra, que es lo que básicamente vamos a ir viendo después con datos más cuantitativos o estadísticos. ¿Cómo se calibra este tipo de recomendaciones? Para lo que es la calibración, trabajamos en ensayos en microparcela. Para que tengan una idea, cada localidad tiene entre 1000 a 1200 parcelas, donde hay de 6 a 7 híbridos o de 6 a 7 materiales comerciales, 6 densidades crecientes, que van de 0 a 160.000 plantas, y 5 dosis de nitrógeno que van de 0 a 270 kilos de N. El principal objetivo de esta red de ensayo es básicamente capturar la triple interacción que hay entre el germoplasma, la densidad, el nitrógeno, a través de ambientes. Y los ambientes los generamos con localidad. Todos los años tenemos aproximadamente entre 60 a 70 localidades, es decir, todos los años tenemos aproximadamente 80.000 parcelas para calibrar este tipo de recomendación. Y a su vez cada localidad se vuela con drones para entender cuál es el mejor momento de hacer un diagnóstico de ese nitrógeno y cuáles son los mejores índices de vegetación que permiten capturar el estatus de nitrógeno. Para después hacer un scaling up y pasarlo a imagen satelital a escala de lote. ¿Qué es lo que hemos ido viendo en estos años de experimentación? Ya conocemos muy bien, hemos trabajado con una paleta de casi más de 12 índices de vegetación. Hoy conocemos cuáles son los mejores índices que permiten capturar el estatus de nitrógeno a través de todos estos ambientes, de todos estos materiales y densidades. Y que básicamente son los que permiten capturar la triple interacción y de esta manera hacer un buen diagnóstico y después transformar ese diagnóstico en una recomendación a escala de lote. ¿Cómo funciona el programa de Nitrógeno Smart a escala de lote? Primero, nuevamente, clave es hacer una caracterización ambiental. Acá simplemente es un ejemplo de un lote, el cual tiene distintas zonas de manejo. Lo que ven colores rojos en el mapa son zonas de baja productividad, por ejemplo, de 6.000 kilos. Colores verdes son ambientes de alta productividad, 12.000 kilos. Si, por ejemplo, sembramos un híbrido del 7220 con una densidad de 50.000 plantas en esos ambientes rojos, el modelo o la curva de recomendación nos dice que ese híbrido para esa condición necesita 100 kilos de N. Mientras si sembramos otro material, el 7210, por ejemplo, requeriría 85 kilos de N.
Ahora, si nos movemos totalmente de ambiente, nos vamos a esos ambientes de 12.000 kilos, fíjense cómo cambian las curvas de recomendación y por ende cambia el número final, ¿sí? en kilos de N disponible. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tenemos todas las curvas de calibración, es decir, todas las curvas de recomendación para cada escenario de productividad que hay en los lotes, que van aproximadamente de 4.000 a 16.000 kilos. Y básicamente esas curvas lo que disparan es una recomendación que si para productores que hacen variable es una prescripción y para productores que hacen manejo uniforme, en definitiva se dispara una única dosis ponderada por hectárea. Ahora bien, para hacer un resumen de lo que venimos viendo. Primero que la clave es entender al ambiente, hacer una buena selección del material genético, es decir, el que más se adapta para mi lote, y después básicamente hacer un ajuste o un óptimo ajuste agronómico de esa genética con foco en densidad de nitrógeno para maximizar productividad por hectárea. Lo que vamos a ver ahora es cuál es la propuesta de valor, es decir, cuál es el valor agronómico de trabajar con soluciones integradas con una visión en sistema. Tenemos una red de ensayo específica, donde trabajamos a escala de lote comercial, y segregamos o separamos dos manejos, un manejo tradicional versus un manejo integrado. A modo de ejemplo, si tenemos un lote de 100 hectáreas, hacemos 50 hectáreas de un manejo, 50 hectáreas del otro manejo. Básicamente esta red de ensayo tiene una maduración de 4 años y ya tiene más de 200 localidades. Lo que voy a presentar, y por tiempo, por foco, es solamente un resultado overall, se refiere a un resultado total y único a través de los 4 años de experimentación, a través de las distintas regiones, a través de los distintos años y ambientes de productividad. ¿Qué es lo que hemos ido viendo? Que si tenemos capacidad de ajustar densidad por ambiente y nitrógeno con este concepto del programa N-Smart, podemos incrementar más de 9% la productividad, con una tasa de ganancia de un 90%. ¿Qué quiere decir este 90%? Que en el 90% de las localidades este programa superó a un manejo tradicional del cultivo maíz. Y a su vez, para nosotros, es clave también entender cómo impactan estas estrategias en el pilar de sustentabilidad. Que hemos ido capturando que estos paquetes tecnológicos permiten incrementar la eficiencia de utilización de nitrógeno medida como productividad parcial de este nutriente en más de un 20%. Y esa eficiencia está dada no solo por ese aumento de productividad, sino también por un ahorro de costo específicamente de nitrógeno. ¿Por qué? Pues son estrategias que, nuevamente, permiten aplicar un poquito más tarde y a su vez disparan más a cada ambiente, es decir, atienden a la demanda de cada híbrido en cada ambiente de productividad. Lo cual esto indica que podemos incrementar productividad de una manera eficiente, lo cual esto indicaría que estamos hacia un camino de la sustentabilidad. Y para mechear un poco de algunos trabajos que ya se han ido publicando, donde muestran que programas de agricultura variable o aplicar nitrógeno variable en el lote permite disminuir el nitrógeno residual a nivel lote. ¿Qué es el nitrógeno residual? Básicamente es el nitrógeno que queda libre después de cosechar el cultivo de maíz, que básicamente ese nitrógeno no es utilizado por varios días o varios meses, excepto lamentablemente muchas veces por malezas. Y ese nitrógeno tiene altas chances de perderse por los distintos procesos, principalmente lixiviación. Entonces fíjense cómo impactan este tipo de estrategias en el pilar de sustentabilidad. Y obviamente cuando transformamos estas métricas de productividad, de eficiencia, principalmente por ahorro de insumo, en métricas económicas, se puede capturar entre un 35 a $105 por hectárea, dependiendo tipo de productor o ambiente. Estos son datos de las curvas de márgenes de entre percentil 10 al 90. Y ahora, siguiendo un poco con el objetivo de la presentación, es contarle cuál fue la experiencia de algunos productores
cuando aplicaron el programa de Nitrógeno Smart en sus lotes. Básicamente es una estrategia muy sencilla, fácil y muy amigable para los usuarios. Solo se necesita un teléfono, una compu para pedir la recomendación y se basa en 4 pasos. Uno es hacer la ambientación o hacer la caracterización del lote, ajustar densidad, y eso generalmente va muy de la mano de lo que hace el productor. Y el punto 3 y 4 se basa en disparar al programa de Nitrógeno Smart, que se basa en hacer un diagnóstico de cada ambiente del lote y generar la recomendación / prescripción. La información básica que nosotros o se necesita para disparar o generar la recomendación es la fecha de siembra, qué híbrido se sembró, a qué densidad y cuál es el rendimiento objetivo que se espera de ese lote. Esto para mostrarles simplemente algunos casos de algunos productores. Este productor tenía hecha ya la ambientación de su lote, tenía 3 ambientes de productividad, ajustó densidad de siembra variable para cada ambiente de productividad y a su vez hizo muestreo de suelo de nitrógeno por zona de manejo. Esa información la utilizamos para disparar al programa de NSmart. Lo que hace NSmart censa cómo está esos ambientes y transcribe ese diagnóstico en una recomendación. Que básicamente en este caso el productor solicitó la recomendación que esté en Solmic, en fuente, porque es la que utiliza el productor. Creo que hemos ido viendo que muchas veces este programa captura más ambientes de lo que se había preseteado anteriormente. A modo de ejemplo, si ustedes ven el mapa de ambiente, que es el de arriba, lo verde tiene un ambiente seteado y una densidad. Cuando vamos a la recomendación de NSmart, hay más ambientes en ese subambiente. Y esto está asociado a que va encontrando cosas distintas que no estaban mapeadas. Y otro ejemplo, que me parece que es clave, es cómo opera esta recomendación cuando trabajamos en lotes con manejo uniforme. Y esto digo que es clave, ¿por qué? Porque hoy, en línea general, en Argentina, aproximadamente entre un 10-12% de los productores hacen variable y el otro por ciento hace uniforme. Entonces es clave atender a esa demanda. Fíjense, este es un caso de un productor en Venado Tuerto, tenía también su ambiente target de 120 quintales, había sembrado el híbrido 7220 con 70.000 plantas promedio, tenía 70 kilos de nitrógeno en el suelo. Se disparó el programa, obviamente el programa tiene mucha más capacidad de encontrar ambientes. Lo que hace es ponderar por superficie y dispara una única recomendación, que en este caso, a modo de ejemplo, son 190 kilos de urea, y sale en urea porque el productor había seteado que es la fuente que utiliza. En definitiva, ¿cuál fue la experiencia de los productores cuando aplicaron este programa o solicitaron este programa? Cuando, por ejemplo, le preguntamos, ¿qué fue lo que motivó o impulsó a pedir o solicitar la recomendación? Principalmente lo vio con foco en rendimiento y en costos. Cuando, por ejemplo, le preguntamos si las recomendaciones le llegaban en tiempo y forma, más del 90% dijeron que la recomendación estuvo en tiempo y forma para que la puedan aplicar en sus lotes, y más del 85% de los productores se van a volver a sumar este año, principalmente porque tuvieron a muy buena, a excelente experiencia como usuario. Digo experiencia como usuario no solo la parte técnica, sino también de la parte logística operativa y hasta de la utilización de la plataforma para hacer la entrega de la recomendación. Me gustaría compartir cuáles son los aprendizajes y desafíos que básicamente hemos ido capturando en estos 4 años de experimentación. Si empezamos con los aprendizajes, hoy el programa tiene un grado de madurez muy elevado, con muchos datos, que nos permite hoy trabajar con modelos de aprendizaje automático. Esto permite generar, estabilizar y ser bastante preciso en lo que son la parte de modelos agronómicos, la parte estadística. Es clave trabajar con plataformas digitales para hacer el entregable de las recomendaciones, para hacer estandarizar flujos y automatizar flujos, sobre todo en ahorro de eficiencia en tiempo. Y continuamente nosotros nos vamos alimentando, retroalimentando
de los feedback, de los productores o de los comentarios que nos hacen los productores. Porque son los que verdaderamente nos ayudan a entender si estas recomendaciones se aplican o qué hay que seguir mejorando para que sean verdaderamente cada vez más simples. Por eso nosotros tenemos mucho foco en escalabilidad y simplicidad. Y hago un paréntesis en simplicidad. ¿Por qué? Porque podemos tener un modelo estadísticamente muy robusto en cuanto a recomendaciones, en cuanto a la parte de ciencia, pero si verdaderamente no se aplica a escala de lote, a nosotros no nos sirve. Y en cuanto a algunos desafíos que hemos ido capturando, principalmente un desafío con una visión bastante más holística, el concepto de la mentalidad o el mindset digital. Hoy gran parte del sector agropecuario cree o entiende por desconocimiento que el agro es analógico. Verdaderamente estamos viviendo una transformación digital muy fuerte. Es decir, creo que hoy en cada lote se está tomando alguna decisión digitalmente. Y creo que a su vez se ha mejorado mucho en la captura de valor. Es decir, que los usuarios empiezan verdaderamente a estar capturando cuál es la propuesta de valor de los programas de agricultura digital. Un gap que verdaderamente creo que tenemos es lo que se llama transferencia de conocimiento, transferencia de información. ¿Qué me refiero con esto? Y siempre digo lo mismo. Somos muy buenos agrónomos, muy buenos técnicos, pero malos comunicadores. ¿Por qué? Porque podemos generar buenas propuestas de valor técnicas, pero a la hora de comunicarla somos muy complejos. Y esto muchas veces asusta al usuario final, que básicamente son nuestros productores. Y que eso hace que muchas veces no tomen estos paquetes tecnológicos. Otra brecha para seguir trabajando y mejorando es todo lo asociado a conectividad y compatibilidad. Compatibilidad me refiero a todas las consolas que hoy están dando vuelta en el mercado, en las distintas maquinarias. Muchas veces no hay una compatibilidad entre plataformas, es decir, muchas veces el dato de escritorio no llega al dato de campo y por lo tanto no se pueden aplicar este tipo de tecnologías. Y obviamente creo que hay que hacer mucho foco en lo que son capacitaciones y entrenamientos a todos los jugadores que participan en el flujo, en un programa de agricultura digital. Y creo que acá generalmente tenemos un sesgo siempre en atacar o trabajar con el productor / asesor. Y creo que acá el cuello de botella es capacitar a los contratistas, es decir, a los operarios de las máquinas, que básicamente son lo que hacen el día a día y son los que aplican toda esta tecnología de conocimiento. Y finalmente, potenciar todo lo que es la parte de sinergia entre ámbito público y privado. ¿Para qué? Para generar o co-crear soluciones que le lleguen a la mayor cantidad de productores posibles y trabajar un poco en el concepto de democratización de información. Y finalmente, para ir cerrando esta presentación, me gustaría trabajar estos mensajes y que por lo menos despertarle alguna inquietud a ustedes, que es un poco lo que quise ir mostrando a través de esta presentación, con resultados, con experiencia de productores, que básicamente este concepto de trabajar en soluciones agronómicas digitales permiten incrementar la productividad, es decir, el rendimiento por hectárea, de una manera eficiente, por lo tanto están muy alineadas a generar sistemas agronómicos sustentables y sobre todo permiten disminuir la brecha de rendimiento, que es verdaderamente lo que estamos buscando. Y sobre todo, que este programa de Nitrógeno Smart es verdaderamente muy sencillo y muy amigable para ser aplicado por parte de los productores en cada hectárea. Para finalizar, yo quisiera agradecer formalmente al equipo de desarrollo de Bayer, al equipo comercial y de marketing, porque verdaderamente hay muchas personas atrás de este programa y se está haciendo mucho esfuerzo para darle cada vez más escalabilidad. Y finalmente, agradecer a todos ustedes por su atención y simplemente un parroquial antes de abrir el panel, a aquellas personas que estén interesados en sumarse a la experiencia de Nitrógeno Smart, comentarles que vamos a estar desde Bayer trabajando y nos pueden encontrar afuera o en el stand para charlar a aquellos que tienen más interés o directamente si quieren tener la recomendación este año lo pueden solicitarla. Así que bueno, muchísimas gracias y los paso con Gustavo.
Bueno, muchas gracias Nahuel, muy buena la exposición. Así que vamos a arrancar la ronda de preguntas. Sí, yo tengo algunas acá que me han llegado, así que si no hay, bueno, doy inicio. Así se van soltando. Nahuel, tengo algunas acá. ¿Todos los híbridos de Bayer tienen la recomendación de N-Smart? Gracias, Gustavo. Está muy buena la consulta. Principalmente las recomendaciones está generada para los híbridos de región templada. Lo que se está trabajando es para generar las recomendaciones para el pipeline, es decir, para la parte norte, ¿sí? Para los germoplasmas subtropicales. Ya tenemos las recomendaciones, lo que nos falta es un poco validarlas para que estén en el mercado básicamente del norte. Bien. Si soy productor, asesor, si quiero aplicar N-Smart en el lote, ¿cómo solicito la recomendación de N-Smart? Para solicitar la recomendación, básicamente se tienen que dar de alta en la plataforma Cultivio App, que nuevamente, como les mencionaba, es una plataforma de libre acceso gratuita. Se loguean, piden o sumarse al programa de Nitrógeno Smart. Esa es una forma directa, sino también se pueden contactar con los centros de servicio o con el equipo comercial de Bayer para ayudarlos en el proceso, pero verdaderamente es muy sencillo. Y obviamente tienen que cargar el lote en la plataforma, como si fuera un Google Earth, y se dan de alta y después se va monitoreando el cultivo y parte del equipo de desarrollo se va contactando con cada uno para hacerle llegar la recomendación y tiempo y forma. Bien, esta es una pregunta que llegó también, en realidad la voy a adaptar a algo que nos pasa en la zona de Río Segundo. Nosotros venimos adaptando la tecnología de cultivo de servicios en rotación de soja, maíz, soja, digamos 50 y 50, y tenemos inconveniente al momento de implantar gramíneas previo al maíz. Bueno, está adaptada, digamos, la recomendación a cultivo de servicios, en este caso, bueno, tanto gramíneas previo al maíz como pueden ser leguminosas como vicia. Sí, está buenísimo y esa pregunta sale cada vez más frecuente, ¿no? Cuando uno va a dar charlas o trabaja con los productores / asesores. La red de ensayo principalmente sigue a lo que hace el mercado, ¿sí? Para que tengan una idea. Aproximadamente el 60 al 70% de todos los ensayos que vieron vienen generalmente como antecesor soja, tanto en fecha de siembra temprana como tardía. Hay una parte, un porcentaje de la red de ensayo que se hace sobre trigo o cebada para simular o generar recomendaciones para el concepto de maíces de segunda. Y en los últimos 2 años se ha trabajado en tener antecesor cultivo de cobertura, ¿sí? Principalmente o en líneas generales se trabajan sobre vicia centeno. Se está trabajando, verdaderamente se está entendiendo un poco más al sistema como un todo, y lo que hacemos también es complementar este tipo de recomendaciones con lo que hay hoy en otras instituciones, llamémoslo INTA, universidades, CREA, APRESI, donde vienen cuantificando específicamente un poco más cuántos kilos de nitrógeno empieza a aportar una vicia, cuándo son los pulsos que disparan, ¿no? la vicia para el cultivo de maíz, para después empezar a trabajar en este programa. Muy bueno. ¿Preguntas en la sala? Sí, acá. Buen día, Nahuel. Mi pregunta apunta si consideras que hoy existe la tecnología de aplicación para poder ir sincronizando, digamos, esa demanda de nitrógeno que tiene la planta a partir de B8 en adelante. Es decir, ¿qué porte podrían tener hoy estos híbridos? Y si hoy existe en el mercado tecnología de aplicación, maquinaria para poder ir acoplando la demanda de la planta, desde tu experiencia. Sí, está buenísimo y esas también son otras preguntas que se suele levantar. En líneas generales, este tipo de recomendaciones se empiezan a disparar de B6 a B7
y tenemos experiencia de hasta R1, es decir, analíticamente o técnicamente nosotros podemos capturar cuál es el diagnóstico y generar la recomendación. Obviamente, siempre cuanto más te desplazás, más tarde es más difícil entrar operativamente al lote. Hay productores que tienen maquinaria para entrar en R1. No me acuerdo el nombre específicamente de la maquinaria, pero son sistemas bastante americanos que tienen bajadas. Obviamente un despeje bastante alto y tienen bajadas, no con mangueras, sino fijas, que permiten ir verdaderamente aplicando lo que uno esperaría, ¿sí? Y después se está trabajando en casos bajo riego, yo no lo mencioné por tiempo, pero también hay bastantes lotes bajo riego que están fraccionando más de 2 veces. Aplican algo a la siembra para acompañar el cultivo y si quieren disparan 2 en Smart, uno en B8 y después hasta uno en B14, ¿sí? Para ir fraccionando, obviamente. Es el concepto de lo que vimos, ¿no? Si nosotros acompañamos la curva de absorción de nitrógeno, que es sigmoide, cuanto más acompañamos esa curva, más eficiente vamos a ser. Pero sí, lamentablemente, no todos los productores tienen capacidad operativa, ¿no? de entrar en B10, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otro más. O sea, de la mano de lo que preguntaban recién. En sistema de riego subterráneo, ¿vos tenés alguna recomendación particular para el manejo? No sé si me escucha. No tenemos en sí una recomendación específica, si querés, para un sistema de riego subterráneo. Sí hemos tenido experiencias de lotes, ¿no? Por ejemplo, que están bajo riego subterráneo, lotes de 60, 70 hectáreas, donde ahí claramente se apunta a otro rendimiento, sí, objetivo, ambientes a generar de 170 quintales estamos hablando, y lo que hacemos es, obviamente, primero hacer una caracterización ambiental, hacer un posicionamiento de los híbridos que más se adaptan a ese tipo de ambientes, y estamos trabajando, para que tengan una idea, ¿no? Con densidades de aproximadamente 105.000 plantas logradas, ¿no? para trabajar en esos tipos de ambientes. Y lo que es asociado a nitrógeno, en líneas generales se están llegando aproximadamente a modelos de 280, 300 kilos de N. Y obviamente con capacidad de fraccionamiento. Y se están logrando nuevamente, ¿qué es lo que digo? O traté de mencionarlo. Cuando nosotros planteamos un rendimiento objetivo, muchas veces es difícil lograrlo. Obviamente cambia un poco esa película cuando trabajamos en lote bajo riego porque son más estables. Es decir, realmente se consiguieron 170 y se lograron 165 quintales aproximadamente. Bien, ¿qué imágenes satelitales utilizan para la recomendación? O sea, para hacer el diagnóstico de recomendación. Trabajamos con 2 tipos de plataformas. Una básicamente es la que todos conocen, la Sentinel, que permite hacer una captura de información cada 10 metros cuadrados y tiene una frecuencia aproximadamente de 1.5 imágenes por semana. Como en algunas regiones eso no alcanza para verdaderamente tener un seguimiento continuo del lote, lo que trabajamos con otra plataforma que se llama PlanetScope, que básicamente Planet o estas imágenes tienen una resolución espacial de 3 metros, es decir, cada 9 metros cuadrados tenemos info y el seguimiento es diario de acuerdo al programa que uno setee. Con esto, ¿qué quiero decir? Que realmente nos aseguramos de tener un diagnóstico continuo del lote, ¿sí? Sobre todo, hemos ido evolucionando, es un proyecto a nivel LATAM, que en Brasil hay regiones que tienen muchas nubes, entonces sí o sí es necesario trabajar con frecuencias diarias para ir capturando lo que ocurre en el lote. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no hay más, bueno, me parece que damos por cerrada la charla. Nahuel, muchísimas gracias, muy clara la presentación y bueno, muchas gracias a todos por la atención.